Buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Derecho Procesal Civil, basándonos en la legislación del Estado Plurinacional de Bolivia. Este es nuestro video número 9 de nuestro tema número 9. En este caso vamos a estudiar lo que son las notificaciones. En el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil comienza lo que es el desglose normativo de las notificaciones. En la teoría general del proceso, analizamos el contenido de notificaciones, sus requisitos o presupuestos y las modalidades que presenta, por lo que nos remitimos a lo que se expuso allí y queda por estudiar lo atinente a la manera como ellas obran en el campo civil. En este caso vamos a conversar en la sección 1 lo que es la notificación personal. La notificación personal, como se infiere de la propia expresión, es la que se realiza de manera directa con quien debe surtirse, permitiéndole su lectura o si no quiere o no puede, leyéndosela. En la práctica, varios aspectos presenta la notificación personal en cuanto a la persona que la realiza. El lugar donde se verifica la manera de proceder, las providencias susceptibles de ella, las constancias que es posible dejar, entre otras. ¿Cuál es la oportunidad idónea? La notificación se verifica en cualquier lugar, día y hora, con la única limitación de que sea dentro del territorio en el que el órgano judicial tiene competencia, salvo excepciones de caso. Igualmente, también nos va a dar una serie de derechos para el notificado, lo cual conversábamos anteriormente, y también es importante recalcar lo que es la constancia. De la notificación personal queda constancia en la actuación mediante acta, en la que se indica la localidad, ciudad o municipio, la fecha, la providencia objeto de la notificación que se individualiza mediante la fecha en que se dicta, la persona a quien se notifica y la manifestación que hace, y el acto adicional que allí se lleve a cabo, como acontece con el auto emisorio de la demanda, en que debe recorrérsele traslado al demandado. En cuanto a la procedencia, esta modalidad de la notificación, que tiene el carácter de principal ante todas las providencias, resoluciones, es de forzosa realización, pues so pena de que el acto quede afectado de nulidad en los siguientes casos. Por ejemplo, la de la primera providencia que se profiere en el proceso ante el demandado, y también la primera que deba hacerse a terceros. Además de las ya citadas, se agregan otras que obran en determinados procesos, como por ejemplo a los acreedores hipotecarios cuyo derecho conste en el certificado del registrador de instrumentos públicos. Igualmente a los funcionarios públicos en su carácter de tales, si es el caso. También vamos a conversar un poco sobre lo que es las sanciones. Las sanciones van en caso de que se obre de mala fe. Si es el caso, porque el demandante o su apoderado conocía la ubicación exacta del demandado o su apoderado y no lo manifestaron, para que entonces se procediera a las formas de notificación subsiguiente. En ese caso, la persona va a enfrentar sanciones. Cuando hablamos también de lo que es el emplazamiento es el llamamiento que se les hace a una o varias personas, conocidas o desconocidas, para que se presenten ante un determinado órgano judicial y en una actuación o proceso igualmente determinado para recibir la notificación personal de una resolución y vincularse de esa manera como parte. Se utiliza para citar al demandado y vincularlo al proceso mediante la notificación.
¿A quién se dirige? Se le hace al demandado o al tercero para que se vincule como parte, aplicable en todo tipo de proceso de la siguiente manera: a personas indeterminadas, a las personas que deben ser notificadas y cuyas habitaciones y lugar de trabajo no se conocen, a la persona que según el interesado se encuentra ausente y cuya paradero se ignora, y también por no entregar el aviso. En la notificación por aviso, en que nos ocuparemos luego, y esta será la mención que haremos como tal de ella, es posible que éste no pueda entregarse por no residir o trabajar en la dirección indicada a la persona con quien debe surtirse. La razón escriba en que el no poderse entregar el aviso o la notificación no quede efectuada, y como se impone hacerla, la única manera de lograrlo es mediante el emplazamiento. El emplazamiento se realiza mediante la inclusión del nombre de la persona emplazada, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. Como les comenté, se establecen las sanciones para el demandante, su representante o apoderado judicial cuando, conociendo el lugar donde pueda hallarse el demandado, afirmen ignorar el domicilio, residencia o lugar de trabajo, suministren direcciones diferentes. En ese caso, esta conducta le acarreará sanciones. Igualmente tenemos lo que es la notificación por estado. La notificación por estado se utiliza para los autos que no requieren notificación personal y se hace mediante un escrito que se fija en un lugar visible de la Secretaría del órgano o despacho judicial respectivo. Un ejemplo de esto estaba tipificado en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil cuando nos habla de la carga de asistencia al tribunal o juzgado. El escrito mediante el que se hace esta clase de notificación contiene en su parte superior y en forma destacada la palabra Estado, y a continuación, en varias columnas debidamente separadas de izquierda a derecha, indica la clase de proceso, es decir, si es ejecutivo, ordinario, abreviado, verbal, entre otros, el nombre del demandante, del demandado, la fecha de la providencia y el cuaderno del expediente donde se halla. Continuando, tenemos también lo que es la notificación en audiencia o por estrados. Es una notificación implícita, pues se considera producida después que el juez profiere cualquier providencia en el curso de una actuación verbal, como es la audiencia o diligencia. Es implícita porque se entiende realizada aunque ninguna de las partes esté presente en la audiencia o diligencia donde se profiere la providencia. En este caso, guarda las siguientes características. Este tipo de notificación, por sus peculiaridades, ofrece dos distintivos especiales que la diferencian de las restantes y que son: es la única notificación que realiza el funcionario judicial, pues se considera producida una vez que se te profiere la decisión o providencia. Como secuela de lo anterior, la notificación se produce de manera simultánea con la decisión tomada. Entre los requisitos, el único requisito de esta clase de notificación consiste en que la correspondiente providencia o decisión se profiere en el curso de una actuación oral, sea porque ésta distingue algunos trámites cuando el sistema imperante es el escrito, como ocurre con las diligencias, o bien porque domina la totalidad del proceso, como sucede con el verbal. En casos en los que se presenta, aun cuando lo mencionamos en la parte anterior, la notificación por audiencia o por estrados es excepcional en el campo civil, pues está dominado por la escritura. Se tramita mediante audiencia, en la recepción del interrogatorio de parte, el interrogatorio de testigos, en las inspecciones judiciales, en la diligencia de entrega de bienes, en la diligencia de apeo, en la práctica de ciertas medidas cautelares. Igualmente también tenemos lo que es la notificación por edicto.
Así como el aviso es una forma subsidiaria de notificación personal, este también va a venir a hacerlo cuando esto no se ha podido hacer dentro de los días siguientes a la fecha de la providencia. La que por edicto está reservada para las sentencias y excepcionalmente para algunos autos. ¿Cómo es que declaraba la aprehensión en los procesos declarativos? Y se realiza mediante un escrito que se fija en un lugar visible de la Secretaría del organismo judicial. En este sentido, el escrito mediante el que se cumple este tipo de notificación lleva en su parte superior y en caracteres destacados la palabra edicto y a continuación la prevención del secretario a los interesados de que en determinado proceso que se individualiza por su naturaleza y el nombre de las partes se ha proferido determinada providencia identificada únicamente por su fecha de expedición. El edicto, por tanto, solo sirve para notificar una resolución. También tenemos lo que es la notificación por conducta concluyente. En este sentido, es una especie de notificación presunta, pues se infiere cuando se cumplen determinadas circunstancias previstas por la ley, con base en las que se considera que una parte ha tenido conocimiento del contenido de una resolución que no le ha sido notificada por cualquiera de los otros medios anteriormente mencionados. Esto presenta tres modalidades que se configuran conforme a la conducta de la parte y a la actuación procesal que tenga que surtirse. De esta manera, por manifestación de una de las partes al funcionario judicial, se presenta cuando el demandado, sin que se le haya notificado personalmente el auto emisorio, contesta la demanda. Este acto, que constituye claramente manifestación de que conoce el auto emisorio, pues aquel ejerce un derecho que se deriva de él, entraña la notificación por conducta concluyente. Para que se pueda dar, este tiene unos requisitos: que se haya proferido una providencia, que la resolución se dicte en el curso de un proceso de una actuación judicial previa o posterior a aquel, que la resolución no se haya notificado anteriormente a la parte cualquiera de los otros medios establecidos, que el escrito o la manifestación verbal mencionen la providencia, que si la manifestación es verbal, quede constancia en la correspondiente acta y cuando se trata de escrito, lleve la firma de la parte en este primer supuesto, es decir, también continuando con nuestro siguiente ítem, tenemos lo que es la notificación mixta. En este caso, se limita a indicar el orden en que se procede cuando una providencia se le debe notificar personalmente a una parte y a otra por estado o por edicto. A este respecto, se preceptúa que primero es preciso surtir la notificación personal y luego notificación por estado o por edicto, salvo la del auto emisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo. Por último, para concluir con este tema, tenemos las notificaciones de medidas cautelares. Las medidas cautelares se cumplen una vez decretadas y sin esperar su notificación a la parte contra quien se dirigen. Más, sin embargo, cuando se apersona en el proceso, apersonarse de acuerdo con la acepción del maestro Eduardo Pallares significa intervenir en un procedimiento judicial como parte en sentido formal. Y cuando actúa en la práctica de ellas, quiere decir que esté presente en el momento de la realización de las mismas. Y cuando firma la respectiva diligencia, el hecho de suscribir el acta de la diligencia mediante la que se surte la medida cautelar implica que la persona estuvo presente y por tanto se enteró de ella. Queda por la naturaleza de las medidas cautelares limitada al secuestro, pues las restantes no se practican en esa forma. Y con esto concluimos nuestro tema.